Griselda López Córdoba, licenciada en Nutrición y Gastronomía. Héctor Manuel Infanzón Talango, licenciado también en Nutrición y Gastronomía. Hay mucha información de alimentos basados en la ciencia, pero también hay noticias falsas, mitos, creencias, recomendaciones erróneas que se dan en torno a los alimentos. ¿Qué dirían, para hablar claro de los alimentos, que tenemos que saber de estos? Yo decía, la etiqueta te dice qué trae, pero a veces hay sinónimos que no sabemos qué es azúcar o que no sabemos qué es soya. ¿Qué es lo que están viendo allá afuera en función de lo que no sabemos de los alimentos? Claro, pues buenos días, Fernanda, muchísimas gracias. Yo creo que lo que nos hace falta aquí en México es mucha educación, mucha orientación, porque justamente hay una gran oferta de alimentos y también de bebidas que podemos conseguir muy fácilmente, ¿no? Y ya de pronto en esta amplia variedad nos perdemos. Entonces no sabemos muchas veces también si lo que nos están ofreciendo es cierto o no. Pero justamente vuelvo a lo mismo, por la falta de orientación. Por poner un ejemplo, habemos más de, no sé, 20 marcas de yogurt. ¿Cómo sabemos cuál es el que tenemos que elegir? ¿Con base a qué nosotros tenemos que hacer una elección de alimentos, ¿no? Eso es muchas veces en lo que se tiene que trabajar para que justamente toda la población pueda elegir esos alimentos adecuadamente. Eso es una buena pregunta, ¿en base a qué elegimos? Exactamente. Tú, Carlos Armando, ¿en base a qué eliges? Pues a veces en el momento en donde me encuentro, ¿no? Como decía Gonzalo, o sea, a veces no hay tiempo como para poder, O sea, no hay más que buscar la comida que tú quisieras porque no tienes tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, quienes hacemos el súper o vamos al mercado, fíjense, yo elijo las marcas que usaba mi mamá. Ah, sí. Lo que mi mamá, el jabón, bueno, a reserva de 2 o 3 que he cambiado, pero elijo exactamente lo que mi mamá elegía. Claro. Si hablo del yogurt, pues elijo el que mi mamá elegía. Si hablo de mantequilla, elijo la que mi mamá elegía. Muchas de esas cosas ya las tenemos arraigadas y es parte importante de la alimentación. Hay un gran componente cultural que justamente es el que nos hace, ya desde pequeños, ir seleccionando ciertos alimentos, ¿no? Parte importante es la familia, ahí es donde nos forjamos, donde se nos forma toda esta educación y evidentemente lo que yo estoy viendo que coma mamá o papá, eso es lo que me queda más grabado a mí durante toda la vida, ¿no? Fíjate que es cierto. Cuando empezaron a crecer mis hijos, no comían fruta. Bueno, yo no como mucha fruta, no como más verdura. Pero ellos me veían y decían, guácala. Por fuerza de verme con la verdura, por fuerza que comen verdura. O sea, no hay más. ¿Qué es lo más mentiroso que se dice de los alimentos? Por ejemplo, los cereales, los jugos. En general, yo pienso que lo que más se puede decir sobre estos alimentos es que contengan vitaminas o que contengan minerales o que son enriquecidos o fortificados, cuando en realidad no es así. No puedes comparar ni la cantidad ni la calidad de vitaminas o minerales que se le adicionen a los azúcares, cereales que tienen grandes cantidades de azúcares contra la que tienen las frutas o las verduras naturales. Por ejemplo, ¿cómo se le adiciona eso? A través del proceso de producción. Muchas veces el azúcar o todos estos conservantes o aditivos alimentarios se utilizan para prolongar el tiempo de vida de estos alimentos. No necesariamente son malos, ¿no? Ahorita hay mucho miedo en la población en general a comer. ¿Desde cuándo tenemos miedo a comer todos esos alimentos? Desde que empezaron, podríamos decir, a aparecer los alimentos industrializados. Pero aquí hay que recordar algo. No hay que, 1, tener miedo a comer y 2, prohibir alimentos, ¿no? México, yo creo que tenemos una amplia variedad de alimentos y bebidas, ya sean naturales, ya sean industrializados, pero vuelvo al punto importante, es saberse informar y saber elegir estos alimentos, Enséñanos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Una de las principales dudas que tienen aquí en México es los alimentos light, ¿no? Los productos light que prometen que con esos, consumiéndolos, vamos a bajar de peso y son la maravilla, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente son buenos estos alimentos?
Por definición podríamos decir que un producto light es una versión que tiene ciertos ingredientes disminuidos en comparación con el ingrediente original. Por poner un ejemplo, los jugos. Los jugos que son light, ¿a qué se refieren? Los jugos light son reducidos, pero en la cantidad de azúcar añadida que tienen, porque evidentemente si un jugo es elaborado a partir de una fruta, va a tener azúcares naturales. El problema está en que si se empieza a añadir demasiada azúcar, pues podría ocasionar un problema. Y si se consume en exceso también, evidentemente. Pero ¿para qué le añaden tanta azúcar? Es por la misma composición del alimento y porque así digamos que ya tienen sus lineamientos. Además, bueno, yo creo que ahí podríamos decir que para todos los gustos hay, ¿no? Aquí en cuestión de los productos. Entonces, ya queda muchas veces a elección del consumidor. Pero no es parte del conservador del propio alimento. Exactamente, ¿el azúcar? también, sí, lo que mencionaba, el azúcar, la sal, algún tipo de grasa en específico, por ejemplo, a las papas, podríamos decir que la forma en que las fríen es justamente para que se puedan conservar mucho más tiempo crujientes. Entonces, es por poner un ejemplo, y no necesariamente es malo. ¿Cuáles noticias, digamos, en función de los alimentos, qué información es falsa alrededor de estos? Recomendaciones erróneas. ¿Tú qué has escuchado, Griselda? Ok, yo creo que como para poder identificar los artículos o toda la información que no sea falsa, siempre viene con frases muy típicas, muy prometedoras. Por ejemplo, este alimento te cura de tal cosa, o seguro que pierdes peso en 2 meses, o cosas así. Ese son el tipo de noticias en las que debemos de dudar. Ahora, desgraciadamente no hay mucha orientación alimentaria en la población, que es justamente esta educación para saber qué alimentos elegir y cuándo elegirlos. Dentro de esto, ahora actualmente hay un grupo académico que es Hablemos Claro, los cuales nos dedicamos, nosotros pertenecemos a ellos y nos dedicamos a dar este tipo de información fidedigna de manera muy puntual y muy específica, muy sintetizada para que la población pueda entenderlo de la mejor manera posible. Vamos a una pausa y regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Están tratando a través de una página que se llama en Hablemos Claro, pues, decir sobre todo la falsedad de los alimentos. ¿Qué se maneja en esta página? ¿Qué información hay en esta página que nos pueda servir a quienes estamos escuchándolos? Griselda López y Héctor Manuel Infanzón. Hay distintos tipos de temas. En general se maneja cómo debe de ser una alimentación saludable. Hay artículos muy específicos sobre cómo aprender a leer las etiquetas nutrimentales. Nos dan guías sobre cómo debe de ser la alimentación, que ahí sí aclaro, toda la alimentación debe ser enfocada a un individuo. No podemos generalizar como tal, pero sí hay mucha información respecto a las guías generales que podemos seguir para una alimentación saludable, dentro de las cuales consideramos tomar agua, incluir frutas y verduras, incluir carnes magras, pescado, diferentes tipos de semillas. También hay información para conocer justamente lo que hablábamos de los aditivos. Es una sección que se llama Ingrepedia y ahí podemos conocer también tanto diferentes ingredientes como aditivos que se utilizan en la industria alimentaria para poder quitarnos ese miedo a la alimentación. ¿Hay cosas prohibidas? No, definitivamente no existen alimentos prohibidos. Es importante que no satanicemos nada, ¿no? Porque de pronto sí tenemos mucho miedo a comer, por ejemplo, a tomarnos hasta un vaso de leche, ¿no? Cuando sabemos que la leche es un alimento bien nutritivo. De hecho, hay un artículo y está basado en ciencia que la leche tiene demasiadas propiedades nutritivas, es apta para todas las edades, para toda la población y se ha puesto muy de moda hoy en día y muy de que las bebidas vegetales son lo mejor. Leche de soya. Exactamente, mal llamada leche de soya, que es bebida de soya, bebida de almendras, bebidas de nueces. No es leche. No es leche, son bebidas. Por definición, la leche es todo lo que sale de una glándula mamaria. Entonces, las almendras, las nueces, pues no tienen glándulas, ¿no? Entonces son bebidas vegetales. Tienen sus propiedades, sí, pero podríamos decir que la leche es un alimento mucho más nutritivo, ¿no? Entonces, sí es importante acudir a este tipo de páginas, buscar esta información fidedigna que esté avalada por un grupo académico y sobre todo, lo que mencionábamos al inicio,
que esté sustentado por la ciencia, ¿no? Para poder empezar a hablar claro y disipar todos estos mitos y estas creencias que se están formando en torno a la alimentación. ¿Qué tienen que poner en una etiqueta de un alimento? ¿Qué información tiene que venir? Ok, muy importante. Tiene que venir el nombre del producto, tiene que venir una etiqueta de información nutrimental, que ahorita me gustaría hacer mucho más énfasis en esta etiqueta, que es de mucha ayuda y que desafortunadamente aquí en México no la consultamos tanto. Un listado de ingredientes y evidentemente todos los datos del productor de los alimentos, ¿no? Y bueno, un empaque. Esos son como que los principales puntos que tiene que cumplir un producto alimentario. Y si me permites agregar, ¿Sí? perdón, Fernanda, retomando un poco lo que se comentaba antes, no es cuestión de prohibir alimentos. Lo que sí es muy importante, yo quisiera que la población pueda entender, es que la importancia está en las porciones que se consumen, y es muy importante para ello la etiqueta de información nutrimental, porque eso nos va a poder ayudar a decidir qué porciones son las adecuadas para nosotros y entonces cómo ajustar los diferentes productos alimenticios y los diferentes alimentos que hay en el mercado, que ya comentamos que en México la diversidad gastronómica es increíblemente grande, para poder incluirlos en nuestra alimentación y llevar un estilo de vida adecuado. Por ejemplo, cereales, para no satanizarlos. Si es que traen o no la vitamina, lo que estabas diciendo, pero ¿cuánto es una taza de cereal al día? ¿Son 2 tazas? ¿Depende de qué? Ok, esas necesidades dependen de la edad de la persona, muchas veces también del sexo, si es hombre o mujer, y del peso o de la estatura. O sea, esas necesidades de energía o de cuántas, por ejemplo, cuántas tortillas, cuántas tazas de cereales al día, dependen de todos esos factores. Y no solo de eso, también depende de las actividades que desarrolla una persona, porque comparemos 2 adolescentes, 16 años los dos, hombres, casi la misma estatura, casi el mismo peso. Pero no es lo mismo si uno se la pasa todo el día sentado frente a la televisión o en una computadora y no es lo mismo que el otro, entonces se mantenga todo el día haciendo ejercicio. La alimentación va a ser muy diferente, los requerimientos o las porciones van a ser diferentes. Quien hace mayor ejercicio necesita más energía primero para cumplir los ciclos vitales normales y además para poder llevar a cabo todos esos entrenamientos, cosas que requieren más energía, contrario a alguien que no tenga toda esa actividad física. Lo que entiendo es que si se tiene que consumir siendo hombre o mujer determinada cantidad de calorías, se está rebasando hasta un 300% cotidiano diariamente en esa cantidad. Así es. Es decir, si yo tengo que consumir 1,400 calorías o 2,200 calorías, estoy consumiendo 8,000. Sí, dependiendo, porque hay alimentos que en muy poca porción nos aportan demasiada energía, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, los cereales, por ejemplo, los refrescos. Podríamos hablar también de las galletas, de los chocolates, de los dulces, que en muy poquita cantidad hay demasiada energía. Por eso es bien importante consultar la etiqueta de información nutrimental para ver cuál es la porción sugerida y en esa porción qué es lo que estoy consumiendo. Sí, pero a mí lo que me preocupa y que no me están dejando claro es si las etiquetas traen mentiras o no traen mentiras. No. O sea, no por ley, las etiquetas tienen que cumplir ciertas especificaciones, que son las que ya comentábamos. Ahora, ¿cómo interpretamos esa etiqueta? Ok, el primer paso es identificar la etiqueta de información nutrimental, que muchas veces está ya sea al reverso o a un costado del producto. Sí, queda claro, pero si yo en esa etiqueta veo 4 de sodio, pues ¿eso qué significa? O sea, yo no tengo ni idea de eso. Sí, claro. ¿Qué significa tanto de grasa o tanto de soya o tanto de fructosa o tanto, pues ¿qué es eso? Ok, mira, todas las etiquetas se interpretan de la siguiente manera. Van a ver una especificación en la parte más alta de la etiqueta en la que diga cuál es la cantidad por porción. Normalmente si son pastelillos, suele ser un pastelillo la porción. Y entonces de ahí se desglosa todo esto que tú comentas. También hay algunos lineamientos para poder saber cómo identificar una buena etiqueta o un buen producto. Por ejemplo, que en fibra nos aporten más de 5 gramos de fibra, que en azúcares nos aporten menos de 15 gramos de azúcares. Que en grasas, por ejemplo, tengan menos de 3 gramos, ya podemos hablar de un producto bajo en grasa. El sodio, por lo general, está en miligramos.
¿Cuánto es un producto bajo de sodio? Menos de 140. De colesterol. Pues es que esa es la parte. ¿Dónde está la tabla? Exactamente. Que me dice a mí, de acuerdo a mi peso, a mi edad, cuánto sodio tengo que consumir. O sea, es que el problema está en la comunicación de los expertos y en la comunicación tanto de las campañas que hay federales, estatales de alimentación. Pues ¿cómo vamos a saber? O sea, Carlos Armando, el sodio que tú consumes a lo mejor no debe de ser el mismo que yo consumo. ¿Tú sabes cuánto debes de consumir de sodio al día? No tengo idea. No, yo tampoco. ¿Tú sabes cuánto debemos de consumir de grasa al día? ¿De cuál grasa, si es la buena? ¿Tú sabes cuánta azúcar debemos de consumir al día? No sabemos. ¿Cómo entonces vamos a tomar una buena decisión para una buena alimentación? O sea, es que estamos en un círculo vicioso de la no información. Y quien pretende decir que informa, tampoco informa. Pues entonces, no, pues si cuando tenemos niveles número 1 de obesidad y de diabetes, pues ya la cosa no está de risa, ¿no? Creo que sí tenemos, Emilio, por favor, hagamos un tema en función de cómo saber cuánto debemos de consumir diariamente y de qué. Porque a mí me dices una taza de cereal, pero pues yo tengo para elegir 200 cereales en un... ¿Cuál elijo? ¿Cuál no elijo? O sea, creo que por ahí partimos en entender que muchas de las decisiones de compra, lo dijimos, vienen de nuestras mamás, de lo que vimos en casa antes de irnos a vivir a otra casa, o de las abuelas. Pero pues también hoy tenemos otros tiempos para cocinar lo fresco o no fresco. ¿Qué estamos eligiendo para comer? Yo no creo que quien se vaya a comer una garnacha el día de hoy, la garnacha tenga algo de malo. Lo malo es cuántas garnachas te metes y en cuánto aceite ya pasado por aceite del aceite del aceite del aceite se está haciendo esa garnacha. Esa es la bronca de la garnacha, no la garnacha en sí. Y eso los expertos no nos lo dicen. ¿Cómo podemos tomar decisiones para una mejor alimentación? Dejamos el tema ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros.